Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. La Junta Central Electoral y los partidos han celebrado su cumbre para analizar los pormenores de las reglas de juego que tienen que establecerse para la precampaña y la campaña electoral de cara a los comicios del año que viene, a las primarias de octubre de este año, a las municipales del mes de febrero próximo y a las congresuales y presidenciales del mes de mayo del 2024. Hay interpretaciones de la ley. La oposición dice que no se pueden prohibir los mítines, caravanas, las vallas, todo esto que la Junta ha amparado en la ley del régimen electoral y la ley de partidos, ha establecido prohibiciones durante la precampaña hacia las primarias. Que si hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que si fue un artículo completo que eliminó, que si fueron 3 acápites del mismo, muchas interpretaciones y muchas cosas. Lo importante de esto es que las reglas de juego deben ser claras para todos y todos están en la obligación de seguir las reglas de juego trazadas por la Junta Central Electoral, que es el órgano constitucionalmente facultado y establecido para establecer dichas reglas de juego. Y están establecidas sobre la base de la ley con mucho más razón. Eso no tiene ningún tipo de discusión, señores. Ningún tipo de discusión, pero cuando estamos en época de campaña, las tensiones y las cosas suben de una forma y cada uno ve en los contrarios intentos de sabotearle lo que ellos entienden que es su victoria. Eso pasa. No cabe duda de que el dengue continúa atacando y atacando duramente. Los infectólogos han hablado y han dicho que realmente hoy el doctor Clemente Terrero ha hablado de la situación, que era el director del hospital infantil, Robert Rick Cabral, hasta hace unos meses, ha dicho que la situación es compleja, que es difícil, que hay problemas con esto. Y ayer, conversando con la doctora, estoy buscando el nombre de la doctora aquí, conversando con la infectóloga pediátrica Margarita Santana, una especialista y una didáctica, conversando con ella en el programa de radio Los Poderosos. Ella decía que la situación es bastante seria, mucho mayor que la del año pasado en cuanto a las personas afectadas de dengue, y advierte sobre la peligrosidad del dengue, que se puede confundir con una fiebre cualquiera, con una gripecita cualquiera, pero tiene secuelas y efectos más allá de una gripecita cualquiera. Y habla de la repetición, lo que antes llamábamos dengue hemorrágico, que era la segunda vez que le daba dengue principalmente a una persona y que produce unas situaciones peores, se llama ahora dengue alarma 1 o algo así, nos decía ella. Pero es la misma situación. Se hablaba de por qué en Santiago, en Barahona y en la región, ella decía que si en Santiago, Barahona, en la provincia de Altagracia, en el nordeste, en la línea fronteriza allá Santiago Rodríguez, en la capital, en el Gran Santo Domingo, hay brotes, hay muchas personas infectadas. Esto ya tiene una dimensión nacional, no está focalizado en un lugar determinado que ocurrió un brote y ahí se controla y ya está a nivel nacional. Y ella hace advertencias muy claras sobre cómo la gente, y explica esto muy bien, de que no es un asunto solamente de la autoridad, sino de cómo la gente
tienen la obligación de tomar medidas de precaución, evitando los criaderos de mosquitos. Recuerden ustedes que el dengue se produce a través de la picadura de mosquitos, no se transmite de persona a persona. Que una persona tenga dengue no quiere decir que se va a transmitir el dengue porque hable con ellos, porque coma una cosa de ellos, no. Es a través del mosquito, de la inyección de la Aedes aegypti, que toma sangre de una persona con dengue, la acumula, y cuando pica a otra persona, pues saben que el mosquito, cuando pica, devuelve la sangre que ha picado de otra gente y toma sangre nueva de esa persona. Y ahí es que viene la infección. Entonces, hay un sentido de la gente que tiene que tener precauciones, eliminando los focos de criaderos de mosquitos, y se ha dicho 20,000 veces, en envases de agua, incluso de agua limpia, de aguas limpias. La gente tiene que coger agua aquí en muchos barrios de la capital y en el interior también, porque no hay sistemas de acueductos o el sistema es deficiente. Entonces lo va acumulando en floreros. Con estas lluvias, en esas gomas viejas que la gente la tira en el techo de la casa o que la tiene en el patio, y ahí se hacen los criaderos de mosquitos de una multiplicidad de formas. Incluso ya dice que con las lluvias se acrecienta la reproducción del mosquito y que esto es un factor importante en la propagación del dengue. Ya se ha hablado de varios miles de personas contagiadas en los hospitales. En el hospital de niños se están recibiendo muchos pacientes afectados de dengue y ya varios hospitales están destinando áreas específicas para la gente que está recibiendo afectados de dengue. La protección individual de cada uno es la base de evitar la propagación, el contagio y las consecuencias que nos produce estar afectado de dengue. Se está hablando de negociaciones políticas en el sentido de la oposición, en la búsqueda de llegar a acuerdos en puntos claves como el Distrito Nacional, Santiago, las grandes provincias y los puntos más conflictivos. Mientras tanto, eso es en la oposición. El partido de gobierno avanza en la consolidación de alianzas. Ellos hablan de unos 18 partidos políticos. Lo que nos indica que estamos a las puertas de la conformación de dos grandes bloques para participar en el proceso de las elecciones. Dos grandes bloques de oposición uno, oficialista otro. Porque aunque vayan como candidatos individuales, por ejemplo, a la presidencia de la República, los acuerdos previos, el resultado de los acuerdos previos en las municipales indicará, igual que con las congresuales, indicará hacia dónde apunta una unificación de criterios en los grupos de oposición, porque en el grupo del oficialismo no cabe dudas de que irá un candidato, que es el candidato de la repostulación, que es Luis Abinader. La oposición tiene candidatos individuales y se está hablando de la posibilidad de una eventual segunda vuelta, unificar criterios en torno al que llegara en segundo lugar. Pero esto lo que indica y sigue indicando, que es lo que he estado hablando en estos días, es que estos tipos de acuerdos, de alianzas, de negociaciones, de las discusiones en la Junta para llegar a acuerdos sobre la campaña, tiende a fortalecer nuestro sistema democrático como quiera que sea. Porque los enconos, los egos, la maledicencia, los resultados de las separaciones incómodas
indica que aquí pueden ser separados en un momento determinado, pensando en el interés colectivo de grupos, si no afines ideológicamente, por lo menos afines en un propósito frente, en este caso, la oposición frente al oficialismo. Y eso tiene su sentido. Se habla de que aquí se estarían llegando en el Distrito Nacional a acuerdos definitivos entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD en cuanto a la escogencia de un candidato común a la alcaldía, de un candidato común a la senaduría y de candidatos comunes en varias áreas para las diputaciones. De eso se está hablando. Se está hablando bastante en firme, igual que en Santiago, que es una plaza bastante compleja. Santiago siempre ha sido una plaza compleja. Tiene muchos liderazgos, muchos apoyos que se encuentran en un momento determinado, aún en las rivalidades de candidatos y partidos. Y entonces, Santiago ha sido siempre una fuente difícil de definir de hacia dónde están los favoritos. Los favoritos no. Los afortunados. Porque favorito puede ser usted, los afortunados porque reciben las mayores cantidades de votos. Pero se habla de acuerdos, de negociaciones, de acelerar pasos para llegar a concertaciones lógicas. Ya veremos qué va a pasar con esto. Y vuelvo y digo, a mí me gustan las alianzas, las negociaciones, el ejercicio de la democracia, porque esto consolida la institucionalidad, consolida el sistema de partidos en República Dominicana y los liderazgos. Hay muchos liderazgos de cartón y hay muchos partidos bisagras, como le dicen. Pero ese es el juego de la democracia. Lo otro sería el totalitarismo o la imposición de unos frente a otros por dinero, por poder, por fuerza, por acciones inescrupulosas. Son cosas diferentes. Entonces, a mí me gusta el juego de la democracia, me gusta en eso. Y yo creo que este proceso camina con sus tensiones, como todos los procesos electorales, a una consolidación de ese sistema de la democracia, que es importante porque con más de 450,000 nuevos votantes que surgen de la mayoría de edad al pasar a los 18 años, significa esa nueva camada con una visión de hacia dónde van los procesos institucionales del país, que no lo dejan todo al dembow y a la chelcha y a la cosa y a los nines y al colmadón y a las drogas y todo esto, no. Que tienen una idea clara de su responsabilidad como ciudadanos en los procesos institucionales y que de una forma u otra son responsables y copartícipes de las virtudes o defectos del sistema. Y eso no es malo, para mí eso es bueno. Para mí eso es bueno. Se ha anunciado este martes, que se ha llegado a un nuevo récord en la llegada de turistas a la República Dominicana. 7.079.991 turistas al mes de agosto, en los primeros 8 meses. Los primeros 8 meses del año. 7.079.991 turistas. Caminando de una forma firme, segura, hacia los 10 millones a lo largo de este 2023. En el 2012, el gobierno lanzó una campaña y se fijó una meta de que en 10 años la República Dominicana debía alcanzar la cifra de 10 millones de turistas. La pandemia tronchó
cualquier acción en ese sentido hacia esa meta, porque el país cerró, el mundo cerró y la recuperación tardó todo el 2020 y todo el 2021. Apenas en el 2022 comenzamos ya con nuevos aires y en el 2022, en noviembre, comenzaron a revertirse las cifras y comenzaron a aumentar por encima de los récords históricos que se tenía hasta entonces. Por encima del 2018 y 2019, que fueron años más o menos de cierta estabilidad, aunque en el 2019 hubo algunos problemas con la mala imagen que se creó por unas muertes de unos turistas en forma independiente y aislada, pero que se usó para desprestigiar la seguridad en República Dominicana en materia de turistas. No cabe dudas de que el Ministerio de Turismo ha actuado de una forma impecable, trabajando día y noche con una serie de programas, de proyectos constantes, consecutivos, continuos, de una forma con una proyección y metas que se van cumpliendo, y se ha ido aumentando. Y mes por mes, desde noviembre del año pasado hasta agosto de este año, cada mes se ha establecido un nuevo récord en la llegada de turismo en relación al mismo mes en años anteriores. Y así llegamos entonces a esta cifra de 7.079.991 turistas llegados a República Dominicana en el mes de agosto. El turismo está proyectado en República Dominicana para producir poco más de 10.000 millones de dólares a las arcas nacionales. Una de las tres patas principales en este momento de ingresos a la República Dominicana: el turismo, las remesas, y las exportaciones. Y ahí pegado también pujante las inversiones extranjeras, que si bien es cierto que está basado principalmente en nuestras zonas francas, no es menos cierto que nuestra producción, nuestras materias primas, incluyendo el tema del oro, que ha sido un poco más reducido a lo largo de este año, se ha ido consolidando en los ingresos que aporta a la economía dominicana. Lo importante y más importante, diría yo, de la inversión extranjera es que aporta, además de la inversión per se, en un grado de confianza hacia la República Dominicana por su estabilidad política, su estabilidad social y su estabilidad económica, con sus virtudes y defectos. No cabe dudas de que la inversión extranjera, quiero hacer hincapié en esto, que el año pasado fue de 4.000 y tantos millones de dólares, apunta a incrementarse en este año y a ser uno de los bastiones fuertes de los ingresos de República Dominicana. Se proyectan más de 40.000 millones de dólares entre turismo, exportaciones, remesas, inversión extranjera. Interesante, importante estas cifras, e importante para el desarrollo y la recuperación definitiva de la economía y la consolidación de una economía con sus virtudes y defectos, porque nosotros tenemos mucha dependencia del exterior. Pues yo, ¿por qué estoy hablando de economía si más adelante vamos a hablar con Carlos Cuello, que conoce todo este tema? Pero no quería dejar pasar esto de estas cifras y encajonarlo dentro de estas virtudes que hemos estado recibiendo, como es las remesas, más de 10.000 millones, el turismo, más de 10.000 millones, las exportaciones por sobre 12.000, 13.000 millones, la inversión extranjera
que todavía no tenemos la cifra, pero hay muchos proyectos en camino y mucha inversión extranjera llegando a República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Tema de inversión extranjera, por ejemplo, es el tema Pedernales. Proyecto Pedernales, que apunta a ser un nuevo polo turístico que ya está en desarrollo muy alto y muy importante para el desarrollo de toda esa empobrecida zona sur, virgen aún en cuanto a la explotación turística en esa zona del país. El presidente Luis Abinader tiene previsto este miércoles pasarse el día en Pedernales. Aquel acto que iba a ser el 16 de agosto, de donde iba a hablar, a pronunciar un discurso al país, se va a celebrar este miércoles en Pedernales. Si hablará o no hablará, ya veremos. Pero está planteada la presencia del presidente y se está hablando de importantes anuncios sobre el desarrollo y el avance de la construcción de este polo turístico con un puerto, el de Cabo Rojo, que se ha pronosticado un puerto importante para la recepción de cruceros, para alimentar todo ese flujo de turistas que va a ver aquellas bellezas y que va a visitar nuestro país en esa franja del litoral caribeño, el litoral sur. Y un punto que no quiero dejar de comentar es el tema de lo ocurrido en Dajabón. Acontece y viene a ser que en el curso de las investigaciones sobre el asesinato de las 4 personas en una finca y una quinta herida de gravedad, en una finca, muertos a tiros, en Partido Dajabón. Ahora las informaciones, ya hay uno de los delincuentes que ha sido abatido por la policía, hay otro que está detenido, hay otro que está ubicado, se hablaba de 3 en principio, se le identificaba como nacionales del vecino país, como haitianos. Sin embargo, ha salido a resurgir ahora que parece ser que esto no fue un hecho fortuito. Llegaron allí, hicieron a papá y mataron a esta gente por alguna razón, sino que es una banda que opera entre hacendados y fincas y personas que tienen algún tipo de producción o negocios en la zona. Y que hace unas semanas se había producido un hecho similar donde habían asesinado por lo menos 2 personas, es lo que se dice, y se dice que hay dominicanos en esa banda. Por lo menos se habla de un dominicano en esa banda. Las investigaciones avanzan en ese sentido. Pero esto nos mueve a una preocupación mayor. ¿Quiénes son esos bandoleros haitianos? Son nacionales que residen aquí en el país y son delincuentes, o son haitianos que cruzan a hacer sus acciones de delincuencia hacia República Dominicana. Hablando, como hemos estado hablando, de las bandas que están operando en Haití, las bandas violentas, ¿son de ese tipo de bandas? ¿Quiénes son los dominicanos que participan en esto? Si esa banda había hecho algunas operaciones, no se había hablado nada hasta este episodio tan serio que ha ocurrido ahora. Hay interrogantes importantes, porque recuerden ustedes que la frontera es un punto de alta tensión y que hay que mirarlo en todo lo que vale, con mucho detenimiento y con mucho detalle. Acaban de nombrar un nuevo director del CESFRON, que es el Comando de Protección Fronteriza. Nombraron a un hijo del ex jefe militar Soto Jiménez, Soto Torman, un joven coronel que se habla de que es muy especializado, con muy buena imagen, y que es el hombre que va a dirigir el CESFRON, que ya asumió el mando para dirigir el CESFRON. Vamos a ver qué ocurre. Permítame la pausa.
Debido al aumento de los casos de dengue, el Colegio Médico Dominicano suspendió el paro que para los días 7 y 8 de septiembre había convocado a nivel nacional en demanda de reivindicaciones. Los funcionarios que tengan responsabilidad en la campaña de la reelección del presidente Luis Abinader tendrán que pedir una licencia, advirtió hoy el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Todos estamos conscientes de que aquellos funcionarios que tengan responsabilidad en la campaña tienen que hacer una parte, pedir una licencia, expresó Figueroa en el programa Despierta con CDN. El presidente Luis Abinader afirmó que el proceso de transformación que se ejecuta en la Policía Nacional procura que para el año 2026 unos 32,000 de sus efectivos se encuentren protegiendo las calles del país. El gobernante hizo la afirmación en un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, en el que se hizo acompañar de parte de los miembros que ejecutan el proceso de transformación de la policía, donde reveló que la institución se encuentra cerca de estar en capacidad de entrenar a la vez más de 4,000 agentes. El puerto del Central Romana recibió un barco carguero con 20,000 toneladas de azúcar como parte del contingente arancelario aprobado el pasado 18 de julio por la Junta Directiva del Instituto Nacional del Azúcar, INAZúcar. La carga azucarera tiene el propósito de garantizar el abastecimiento del mercado local, así como contar con una reserva estratégica para mitigar cualquier déficit que se pueda producir previo al inicio de la próxima zafra a finales de noviembre de 2023, según explicó Máximo Pérez, director ejecutivo del INAZúcar, al momento de la aprobación en julio pasado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobierno ha anunciado, a través del Ministerio de Turismo, lógicamente, los nuevos récords en la llegada de visitantes a República Dominicana. Y apunta con este nuevo récord y la cantidad acumulada en los primeros 8 meses del año, apunta lógicamente a la cifra anhelada de 10 millones de turistas. Pero esto pueden ser cifras y se puede ver así simplemente. Es lo que significa para la economía, para la recepción de divisas, para enfrentar los problemas de la economía que tenemos actualmente. Problemas por la necesidad de una recuperación de precios del petróleo inestable, de tener que comprar incluso commodities, petróleo, granos, sujetos a lo que pase en el exterior. Entonces, somos una economía pujante del día a día. Cuando vemos estas cifras, entonces, se ven buenas y parece bien. Yo no sé qué opina don Carlos Cuello, nuestro analista sobre los temas económicos. Bueno, como siempre, don Rudy, el turismo sigue a la vanguardia. Todo indica que sí. Sí. Y todo parece indicar que se va a alcanzar la meta anhelada de los 10 millones, claro, incluyendo los cruceristas y los visitantes no residentes, ¿no? Y su aporte en materia de divisa, luce que podría llegar o bordear los 10,000 millones de dólares. Sí. Similares a lo que son las remesas. Sí.
Entonces, entre el turismo y la remesa, la economía tendría la mitad prácticamente de su Sí, divisas. así es, así es. Que es una buena ayuda, ¿no? Para una economía que, como todos sabemos, es deficitaria en materia de su comercio, intercambio comercial, porque importamos más que lo que exportamos, casi más del doble. Definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos para compensar esa brecha, digamos, de divisa? Bueno, además del turismo, que son servicios, la zona franca, que también son servicios, la inversión extranjera y las remesas, ¿no? Las remesas. Que conforman un aproximado de 40.000 millones de dólares para lo que es, digamos, la respuesta a las necesidades de divisa de la economía, y es lo que ha logrado mantener una relativa estabilidad cambiaria. Ahora mismo, por ejemplo, el tipo de cambio está experimentando ligeros deslizamientos. Todavía no creo yo que sea para preocuparnos, sino darle un seguimiento, porque el Banco Central dispone de reservas internacionales que podrían, de hecho lo está haciendo, el Banco Central se ha desprendido, según lo que se refleja en la estadística, de más de alrededor de 1.500 millones de dólares de sus reservas. Siguen siendo considerables las reservas internacionales, pero hay que recordar también que parte de esas reservas obedecen a manejo de flujo de deuda convertido en dólares y llevado a la reserva. Claro, ¿no? Claro. Pero te decía, pues yo comentábamos que a mí lo que me gusta del tema de la inversión extranjera es que no solamente es la cantidad de dinero que ingresa y que ayuda a fortalecer construcciones, nuevos negocios, sino que es como una publicación de confianza del país. Claro, yo creo que... Ese yo creo que es el elemento. Lo que pasa con las remesas, que es el sostén de muchas familias, no es que viene mucho dinero en dólares que mandan, sino cómo eso motoriza la economía interna, como pasa con el tema del turismo, que tiene tantas aristas y tantas áreas. O sea, cada uno tiene su forma. Sí, el caso del turismo, por ejemplo, tiene la ventaja, al igual que la inversión extranjera, de que en ambos casos el país tiene que ofrecer algo más que servicio o alojamiento, sino que tiene que, digamos que presentar una imagen ante los potenciales visitantes, ¿no? Y lo mismo pasa con la inversión extranjera. Claro. Ni el turismo ni la inversión extranjera van a un país donde no hay seguridad, confianza, estabilidad, en otras palabras, sí, ¿no? Y organización, por supuesto, porque no vamos a decir que nosotros somos los países que estamos exentos. Ahora mismo nadie está exento de la violencia, ¿no? Claro. Pero afortunadamente los paquetes turísticos se venden atraídos por lo que es el clima, las condiciones de la playa, y la zona turística gozan de cierta vigilancia y control. Seguridad. Lamentablemente el efecto debería ser mayor, porque si tuviéramos las condiciones como para que un turista pueda, o se le aconseje, se le recomiende tomar un auto rentado y salir a aventurar por el país. Lamentablemente eso no está dentro de lo que se le ofrece a un turismo. Por ejemplo, tú has visitado muchas veces Europa y lo más normal es que... Usted renta un carro y se va a andar. Recuerdo 2 o 3 países, sí, ¿no? Sí, se va a andar. Imagínate, dice de aquí cruzar la frontera. No. Nosotros no podemos, no. Y sería muy interesante esa experiencia, si encontráramos con estabilidad en ambos lados, ¿no? Claro. Y aún en el territorio nacional, que tiene muchas áreas, microclima. Y garantías, claro. Para diversificar por lo menos lo que es el turismo. Es así. En otro orden, Carlos, el gobierno impulsó la inversión de empresas privadas en el tema de las bolsas de valores, de la compra de acciones. El caso de César Iglesias incluso se hizo con un acto en Palacio, como una forma de decir, hay un espaldarazo del Estado, de la autoridad, a operaciones de este género que tiende a llevarnos a una dinamización de la economía. Sí. Y han querido satanizar esa operación.
Sí, realmente nosotros llevamos ya desarrollando un mercado de valores de los años 80, 87, si mal no recuerdo, ¿no? Y se aprobó la ley ya hace aproximadamente 30 años, creo que se aprobó la ley de mercado de valores, de casi 30 años. En una bolsa lo que más se transan son acciones. Y el desarrollo del mercado de valores, en el caso nuestro, hay que reconocerlo, tiene un antes y un después de la ley de la seguridad social. Porque la ley de la seguridad social ha permitido que la economía dominicana acumule ahorros por cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Esos recursos que son con vocación de largo plazo, porque son para el retiro de los trabajadores en todo país, esos ahorros hasta ahora, la alternativa de inversión que tenían, o que tienen todavía, son los títulos del gobierno, que han jugado un papel muy importante en el financiamiento público, ¿no? Del Banco Central, no de Hacienda, del Banco Central, y en un menor porcentaje, no más de un 10, no ya de un 15, el financiamiento de empresas, pero a través de títulos de deuda, instrumentos de renta fija, llámese, el bono es el típico instrumento de renta fija en este caso, ¿no? Hay instrumentos de corto plazo de Hacienda, papeles y notas, y del Banco Central también para lo que es la búsqueda de recursos para el déficit cuasi fiscal. Ahora bien, ninguna empresa se había atrevido a hacer un lanzamiento de sus acciones, lo que le llaman una oferta pública. En Estados Unidos, como tú sabrás, American Airlines, IBM, las grandes corporaciones, los grandes bancos, todas son empresas públicas. No que son de gobierno, sino que cotizan en la bolsa. Que sus acciones se ofrecen al público, son emisiones públicas de valores. Aquí eso es un precedente que se está dando. Por eso el presidente de la República fue incluso a la bolsa a dar el simbólico campanazo de salida al mercado de las acciones de esa empresa. Yo pienso que vendrán otras. Sin embargo, no se ha interpretado adecuadamente lo que ha sido este logro. Alguien me contaba cuando se hizo el primer experimento aquí de mercado de valores en los años, mediados de los años 80, que una empresa que colocó papeles comerciales, que ese fue el título que se comenzó, y era más bien una mesa del dinero. La empresa se enojó porque entendió que cuando se hizo público, que ella estaba buscando dinero, porque entendía que eso podía mandar una señal de que estaba en dificultades financieras, en quiebra, ¿no? Como cuando se publicaban las acciones, la venta de las acciones de una empresa. Ahora, en el caso de estas acciones, no es casual todo lo que ha venido cayendo sobre ellas, porque primero la empresa aumentó su capital a 9,000 y tantos millones. La empresa reconoce un valor. Ese valor, si tú no lo colocas en el mercado, ese valor está en el aire hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la oferta fue de 38.721.220 acciones, que le permitió colectar a la empresa unos 4.948 millones. Las acciones se vendieron a 128.84. Así fue como salieron al mercado. Es difícil en una oferta pública inicial poder precisar el precio de las acciones. Eso no pasa aquí y en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Facebook, Starbucks, todas las empresas que salen al mercado por primera vez, oferta pública inicial, se lanza un precio, pero ese precio no es fijo porque las acciones tienen una ventaja y es que son renta variable. Sí, y variables incluso hasta por minutos y horas. Pero no solamente aquí, en Estados Unidos tú compras acciones de Tesla, por ejemplo, ¿no? Que dio beneficio hace apenas 3 años. Y es posible que tú la compraras hoy a 50 y que mañana la pudiera vender en 80, pero también podían caer a 30. A 30. Porque eso es lo que se llama renta variable. En este caso, la empresa cumplió con todas las de la ley. No es verdad, porque aquí han especulado. Es verdad, los principales adquirientes fueron los fondos de pensiones, porque son los que tienen más disponibilidad para invertir. Pero no es verdad que regalaron los cuartos de los fondos de pensión, por Dios. No es verdad que lo pusieron en riesgo. Todo el portafolio de los administradores de fondos de pensión está en riesgo porque inversión implica riesgo. Sí, claro. Necesariamente, hasta los que están en el título del gobierno. Y no es verdad que la empresa estaba quebrada. Por Dios. La empresa sí está, digamos que reconociendo su valor.
Claro. Porque los accionistas se quedan con el 70%. Claro, claro. Es el 30% nada más que están ofreciendo Claro, al público. claro. Y todos los papeles, porque eso es característico del mercado de valores, los estados financieros, ¿no? Que por eso es que muchas empresas aquí no quieren cotizar, porque no quieren transparentar sus informaciones. Hay un documento, está disponible en línea, hasta en Google lo puede buscar, que se llama Prospecto, ¿no? Son casi 300 páginas, donde están todos los requerimientos, lo mismo que se requiere en Estados Unidos en la Security Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsas y Valores. Y los fondos se acogieron, los fondos no pueden mover esos cuartos si no son autorizados. No, claro. Tienen que tener autorización. En este caso, es todo lo que ellos adquirieron, que fue el 70%, pero no 300 mil millones aproximadamente, no representa ni el 0.5% del portafolio. Y se entiende que los fondos deben diversificar su portafolio, porque el riesgo más grande que puede tener un portafolio es la concentración. Claro. Y la inactividad. Para concentrarlo, Sí. como está, de hecho. Entonces, esto permitirá diversificarlo. Ya otros bancos, creo que un banco Promérica, anunció que está gestionando el lanzamiento de una emisión. Aquí yo creo que se van a entusiasmar muchas empresas, porque fíjate lo que sucede. Y una de las debilidades que planteaba la calificadora de riesgo era el apalancamiento, o sea, la relación deuda-capital. Aquí la mayoría de las empresas se financian con deuda. Sí. Línea de crédito y préstamos. Claro, con el banco. Claro. Entonces, eso supone que todos los meses tú tienes que sacar unos flujos de efectivo para pagar los intereses. Por lo menos, cuando no es capital. Sí. Ahora, cuando tú financias la inversión en el mercado de valores, tú no tienes que pagar intereses mensuales. Tú lo que vas a pagar es un dividendo o las acciones van a ganar valor dependiendo de lo que tú hagas en el mercado. Claro. Que tiene que estar vigilante para hacer las cosas bien, porque tú tienes mercado atrás. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene financiarse con el mercado de valores. Esta empresa probablemente, no sé qué decidirá con los recursos. Suponte que ella coja, le debo 3,000 millones de pesos a 2 o 3 bancos. Le pago. Se va a economizar los intereses. Lógico. Su apalancamiento, que no es más que la relación deuda-capital, se va a modificar. Porque ahora tiene más recursos. Y limpia sus líneas de crédito y de posibilidades de adquisición de nuevos capitales. Y esos intereses que no están pagándole el banco, claro. ¿Quién los va a recibir? Los accionistas. Claro. Los accionistas, o sea, yo no sé por qué se ha satanizado esta emisión, quizá puede ser la primera, no sé qué puede haber detrás, ¿no? Ahí está el tema. Claro, pero yo espero que otras empresas, en el caso del banco, dice que van a hacer acciones preferentes. Las acciones preferentes no tienen derecho a voto, tienen un rendimiento garantizado. ¿Tú recuerdas cuando el Banco Universal, que aquí se prohibió que los bancos emitieran acciones preferentes porque era una forma de captar sin encaje? Sí. Entiendo que ahora, claro, en aquella ocasión los bancos vendían ellos mismos las acciones, ahora no, ahora hay una mesa de... No, pero te digo, ahora hay instituciones que son propias del mercado de valores. O sea que el banco, aunque venda sus acciones preferentes, no la va a negociar el mismo, sino que la van a negociar los intermediarios bursátiles. Así es. Bueno, yo creo que ahí se ha tratado de hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero eso no solamente, eso pasa siempre. Aún en los países desarrollados, por eso las empresas que cotizan en el mercado tienen que estar lanzando a cada rato desmentido, aclarando, porque eso sucede. Ahora, ha habido exceso. Yo he habido gente temeraria haciendo pronunciamientos que no saben de lo que están, que ni han visto el prospecto, ni saben lo que es eso. Evidentemente. Mira, la CEPAL dio su informe para América Latina y a nosotros nos bajó, pero nos dejó alto sobre la posibilidad del crecimiento. Habíamos analizado la semana pasada de que podíamos andar rondando el 3%, de acuerdo a lo que habíamos tenido durante los primeros 6 meses del año. Es mejor ser un enano gigante, ¿verdad? Sí. Que un pequeño grande. Sí. Ciertamente, yo creo que cuando se analiza la economía hay que verlo en el contexto de la economía local, en el plano local, en el plano de las estadísticas, la evolución, pero también en el contexto de la región. Porque nosotros, por más que querramos, no estamos al margen de lo que es no solamente la región, sino la economía global, por la vinculación que hay de la economía hoy en día. En el caso específico, este es un informe que la CEPAL emite ya a entre mediados y el tercer trimestre del año. Se llama Estudio Económico de América Latina y el Caribe.
originalmente la CEPAL emite ya al cierre del año lo que son la balance preliminar. Ya aquí las cifras están compiladas, ¿no? Y en este caso, las perspectivas son a la baja, lamentablemente. Sí. Pero que también la economía mundial y las expectativas no son las mejores. Con los problemas aunque la inflación está cediendo, pero no va a desaparecer. Las tasas de interés todavía siguen subiendo. Y eso limita el financiamiento de las economías también. ¿No? Lógico. Y la materia prima, aunque están ahora ligeramente a la baja, en algunos casos se ha mantenido, pero si no hay nuevas inversiones, las economías no pueden dinamizarse, no tienen cómo, digamos, buscar recursos, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo permanente en la economía, ¿no? Para el largo plazo. En este caso, la CEPAL habla de que América Latina estaría creciendo a una tasa de 1.7%. O sea, a la baja. Por debajo de lo que se proyectó. Que era de 2.1, me parece que era, ¿verdad? Exacto, sí. Inicialmente, ¿no? América del Sur crecería a un 1.2. El año pasado fue un 3.7. Uh-huh. En el caso específico de América Central, ahí estamos nosotros, Haití y otras economías de la América región, Central y Panamá, 2.8%. El Caribe, sin incluir Guyana, 4.2%. Guyana tenía un fuerte impacto. Sí, eso no puede ser, no puede entrar. No se incluye, pero no deja de tener un impacto económico, claro, en la región. Y la República Dominicana, 3.7% proyecta la CEPAL. Sí. Hoy precisamente vi en los periódicos que la revisión que hace el ministerio a nivel local, el equipo económico, es de que podría ser un 3%. Yo creo que hay que ser prudente con las proyecciones, ¿no? Pero no van a ser del 5 ni Tú hablabas la semana pasada eso, que iba a rondar en un 3 punto más, punto menos, pero alrededor del 3. Claro, entonces la región para el año que viene todavía la recuperación no va a ser plena, es de 1.5. Para la región, América Central 2.8 y la República Dominicana un 3%. Eso para el año que viene. O sea, por lo menos nosotros nos consideran como economía que tiene un ritmo de crecimiento que, aunque desacelerado, que alguna gente ha dicho, que una recesión. No hay recesión. Que la economía está creciendo menos que la tasa media, la tasa vegetal, digamos, de crecimiento promedio de los últimos años. Sí, pero es una desaceleración. El crecimiento económico no es lineal. No es lineal. Entonces, y mes por mes tiene picos, altas y bajas. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que así es como hay que ver, o sea, de una manera, la recomendable cuando se quiere ver con objetividad, el crecimiento alcanzado por la economía. O sea, estamos en un periodo de desaceleración. Veníamos corriendo a 60 y de repente tuvimos que bajar a 50. A veces hasta por prudencia. Por la realidad incluso no solamente local, sino a nivel general. Tú vas a 60, pero si hay hoyos, si hay obstáculos, tú tienes que bajar. Entonces, la economía sí, ciertamente estamos en un proceso de desaceleración. No obstante, luego de la pandemia, con todo y la recuperación, todavía tenemos una tasa media de crecimiento cercana al 5%, ¿no? Que es el crecimiento potencial de la economía. Sí, pero por último, don Carlos, la ejecución del presupuesto en el mes de agosto parece que fue buena. Con un superávit. Para el mes de agosto, que ya es el 8º mes del año, según la página de la Dirección General de Presupuesto, los ingresos que ha obtenido por el gobierno ascienden a 717.936.4 millones. Ahí se incluyen, por supuesto, lo que son recursos extraordinarios, de deuda y entrada de capital. Los gastos, 777.239.5, eso refleja un déficit, obviamente, de 59.303 millones. Ese déficit se había proyectado, está proyectado, el presupuesto tiene previsto un déficit fiscal para el año de 207.572. Que es un 3.2. Sí, un 28% de ejecución, casi un 3%. O sea, hasta ahora, casi un 30%, perdón. Hasta ahora, el déficit de caja es muy moderado, ¿no? Claro, el gobierno se ha agenciado los recursos a tiempo, por eso se ha manejado con tanta holgura en la liquidez, que es una de las críticas que se hacía recientemente, ¿no? Que el gobierno está navegando en liquidez porque buscó los recursos de todo el año
colocó las emisiones, ¿no? Sí. Y eso se refleja en el balance del gobierno, en el Banco de Reserva, y lo que hablábamos ahorita, la acumulación de reservas. Eso tiene un costo financiero, que es el costo de oportunidad, por supuesto, ¿no? Entonces, descomponiendo esto, la fuente financiera, eso es capital de deuda, ha movido 238.728, aplicaciones financieras 69.000, eso es pago, ¿no? Y eso deja un financiamiento neto de 169.975, o sea, eso incrementa la deuda. Estamos cogiendo más que lo que estamos pagando, sí, ¿no? El pago de intereses en esa partida, ahí está el tema. 165.692.6 millones. El presupuesto tiene 225.621, o sea que estamos en agosto. La diferencia serían unos 55.000 millones, serían para los próximos años. No necesariamente tiene que ser un promedio mensual igual, sino que varía mucho con los vencimientos y plazos, términos, condiciones, ¿no? Pero estamos dentro del rango. Sí, el superávit primario es de 106.389. ¿Qué significa superávit primario? Es la diferencia entre ingresos menos gastos antes de los intereses. O sea que los intereses se tragan el superávit primario. Claro. Y para que tengamos una idea, el Ministerio de Educación recibió 147.543.3 millones. Y dije que los intereses son 165.693. O sea, la partida más grande del presupuesto, que se lleva alrededor de entre 20 y 25, que es educación, está por debajo de lo que son los gastos de intereses. Suma que seguirá incrementándose en la medida en que se incrementa la deuda. Sí, necesariamente. O que sube la tasa de interés, que en Estados Unidos están subiendo todavía porque las reservas... Y nosotros bajamos. Aquí están bajando. Sí, aquí el Banco Central la redujo y eso ayuda, hace pensar que la economía va a seguir recuperándose, pero ya hemos dicho que no es automático. No. Claro, no puede ser automático. Por eso es que las proyecciones han sido revisadas creo que con mucha moderación, ¿no? Porque ya estamos en agosto. Ese crecimiento, para nosotros lograr la tasa de crecimiento de un 4%, tendríamos que crecer mensualmente por lo menos. El mes pasado crecimos en 2.9%, tendríamos que seguir creciendo entre el 3 y el 5%. Necesariamente. Y eso no te lo garantiza nadie, aunque se están bajando la tasa, pero la tasa activa no están bajando con la misma celeridad. No. Entonces requeriría unos niveles de inversión que la economía, aunque tú bajes la tasa no lo es todo para tú lograr que se produzcan las inversiones necesarias para garantizar o para obtener un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es un factor, pero no es el todo. Claro. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas, desde la redacción central de Oye País. Rusia advirtió a Alemania y Suecia contra la producción de armas en territorio de Ucrania y aseguró que tomará medidas
para prevenir las amenazas a su seguridad en caso de que esto llegue a ocurrir. En caso de la realización de estos planes, la parte rusa tomará las medidas necesarias para prevenir las amenazas a su seguridad, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en rueda de prensa. La Unión Europea planea intensificar su cooperación con los países del sur global en la cumbre del G20, aprovechando la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping, reportó Bloomberg, refiriéndose a personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con fuentes anónimas, los representantes de la organización buscan llevar a cabo reuniones de alto nivel con los líderes africanos durante la cumbre, que se celebrará este fin de semana en Nueva Delhi, mostrando así que están totalmente dispuestos a revisar sus relaciones con los países de la región pese a la pesada herencia del colonialismo. El gobierno en funciones ha manifestado su solidaridad con los afectados por las inundaciones de los últimos días y ha anunciado que declarará la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las áreas que han tenido las consecuencias más dramáticas de esta dana, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los profesionales de distintos ámbitos que trabajan en la gestión de la misma. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me han acompañado. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora, aquí por Color Visión. Pasen un feliz resto esta noche.